Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Puerto Salud. Mi nombre es Vianney Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio en la 100.7 de FM, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y en Ciudad UG de Facebook. Y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Orlando Ismael Montelongo Hernández, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, trabajando actualmente en la ciudad de Irapuato, en la UPC de primer nivel, Unidad de Primer Contacto Irapuato de Red Médica, y viene con nosotros para hablar de un tema que aqueja a un buen porcentaje de población en nuestro país y que nosotros podemos prevenir a tiempo estar viviendo con esta condición, y el tema es de osteoporosis. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola doctora, buenas tardes. Sí, como usted había comentado, venimos a hablar de este tema. Pues muchas veces es un tema que se habla mucho y de todos sabemos que los viejitos son un poco frágiles, pero que nunca tenemos como esa sensibilidad o conocimiento de qué es lo que pasa realmente. Así es, ¿no? O incluso ni siquiera conocen muy bien el término que le llaman porosis, o que tengo el hueso poroso, y no como tal la palabra osteoporosis. Y a lo mejor solamente lo escuchamos en personas mayores, pero a lo mejor incluso no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué la osteoporosis? Porque nos referimos a osteoporosis, hay quienes lo podemos relacionar solamente a huesos, a fracturas, pero ¿qué es, doctor? Sí, exactamente. Como usted mencionó, normalmente tenemos esa tendencia de nosotros solamente justificarlo por la edad. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Como tal, esta enfermedad se define como una enfermedad sistémica, metabólica y, como lo acabo de mencionar, multifactorial, que se va a caracterizar principalmente por la disminución de la densidad ósea y también por alteraciones como tal en la arquitectura del hueso. Recordemos que pues normalmente cuando nosotros pues somos jóvenes, nuestro huesito es poroso. Sin embargo, conforme nosotros vamos avanzando de edad, estos poros que tenemos en nuestro hueso para tratar de neumatizar el hueso se van haciendo un poco más amplios y van pues dando como una predisposición a que nosotros, al tener una caída que normalmente vemos como muy poco patológica, es decir, de nuestra propia altura, que estamos sentados, se tienden a fracturar. Entonces es por eso que existe una alteración en nuestro hueso que nos predispone a tener fracturas. Okay. Y conforme va cambiando la población, doctor, porque ahora vemos que es más común, nuestra pirámide poblacional ha cambiado y que ahora tenemos un mayor número de adultos, y poco a poco vamos viendo cómo hay una disminución en los niños. Todavía no es tan evidente, pero ya empieza a cambiar la pirámide, ya no es como tal una pirámide en forma de triángulo, ahora se va a invertir. Entonces yo creo que cada vez más vamos a estar viendo este tipo de padecimientos, ¿no crees? Sí, sobre todo por los cambios que ha habido generacionales. Ya como mencionamos, bueno, más bien como muchos de nuestros abuelos lo mencionan, y nosotros todavía lo vemos, las familias numerosas, y conforme va pasando el tiempo cada vez vemos que las familias son más pequeñas. Hay pues familias de nada más 3, 4 integrantes, cuando antes pues era hasta de 15. Entonces, pues como usted mencionó, vamos a ir como cambiando esa pirámide generacional, y pues contemplando a la enfermedad que estamos hablando ahorita, hay que considerar el hecho de que a partir de los 50 años empezamos a tener bueno, ya lo contemplamos como si fuera un factor de riesgo para tener osteoporosis. Es muy importante mencionarlo porque la prevalencia internacional ronda aproximadamente de un 2 al 6%, ya cuando nosotros tenemos más de 50 años, y que posterior a los 80 años aumenta del 25 al 50%. Esto quiere decir que de uno cada 4 de las personas que tienen 80 años va a tener osteoporosis. Sí, eso si lo tomamos desde el 25, y aún más preocupante cuando lo tomamos desde el 50%, cuando 1 de cada 2 viejitos va a tener osteoporosis. Y aún mayor, más preocupante, cuando la mitad de las fracturas a nivel mundial ocurren en América Latina y en Europa. Entonces, pues sí, ya valdría la pena tomar en cuenta muchos de estos factores que no tomamos muy en cuenta.
Así es, y a lo mejor podemos ver otras cifras en diferentes países, ¿no? Tenemos poblaciones adultas que de todas maneras son activos físicamente, entonces también eso podemos ir disminuyendo la incidencia de este tipo de enfermedades, ¿no, doctor? Pero, por ejemplo, en México, la desventaja de México es que no hay tantas cifras, y las que hay, pues, a veces pueden estar un poco desactualizadas, pero bueno, son las que tenemos. Y aparte, otro factor que está en contra es de que nuestra población no toda es tan activa como nos gustaría, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, la prevalencia en México, pues sí varía. Si anteriormente hablé de la prevalencia internacional, que era de 2 al 6, aquí en México aumenta hasta el 16% en personas mayores a 50 años. Y de hecho, como mencionó, hay poco estratificación con respecto a nuestros viejitos, ya que no existe como tal una prevalencia marcada después de los 80 años. Y cobra mucha importancia porque si hablamos ya no de prevalencia, sino ahora de mortalidad, representa que si una persona se fractura, tiene una mortalidad del 20% al año, y que conforme van pasando estos años la mortalidad va aumentando. Y esto tiene que ver sobre todo con la disminución de la actividad física y las comorbilidades que conlleva como tal, principalmente pues la obesidad y sobre todo las complicaciones que se llevan al estar postrado en cama. Hace poco salió un poco de estadística con respecto a la ENSANUD, que es la encuesta de salud y nutrición a nivel nacional, donde nos marca una gráfica muy importante, ya que nos menciona que a partir de los 19 años, más del 40-50% de toda nuestra población dura más de 30 a 40% del tiempo viendo la tele. Entonces, también esta parte, ahorita que hablemos de los factores de riesgo, nos va a predisponer a tener osteoporosis. Esto es muy interesante, doctor. Pero también a lo mejor las personas no entienden como qué pasa, ¿no? O sea, ok, el hueso se va haciendo más poroso, pero también es importante entender cómo es, por ejemplo, cómo es, ¿cómo se llama? El proceso de degradación o de que se haga así, ¿no? Esta estructura más débil, y que entendiendo eso a lo mejor podemos entender los factores que podemos hacer, o qué factores de riesgo tenemos, y así como factores de riesgo, factores preventivos para disminuir el tiempo de aparición de esta enfermedad. Sí, pues realmente lo que pasa normalmente en nuestro hueso es que existe una remodelación continua para mantener el hueso siempre sano y fuerte. Y esto va a estar dado principalmente por dos células, la cual nosotros le vamos a llamar los osteoblastos, que son aquellos que siempre tratan de sustituir el hueso dañado o envejecido por un nuevo, y los osteoclastos, que son los que destruyen ese huesito para utilizar ese material para volverlo a formar. Este fenómeno también va a estar un poco regulado por las necesidades mecánicas, y esto cobra sentido cuando nosotros hablamos del sedentarismo en nuestra población, ya que cuando nosotros realizamos actividad física, la remodelación es cada vez más continua y formando un hueso cada vez más y más fuerte. Como cuando nosotros hacemos ejercicio, la forma de nosotros crear músculo es a través de microlesiones que el cuerpo va a reconocer y va a volver va a formar más fibra para evitar que se rompan. Entonces, todo ese fenómeno va a estar principalmente regulado tanto por la actividad física como por cuestiones hormonales. Y aquí cobra sentido el hecho de que la frecuencia de esta enfermedad sea cada vez mayor en mujeres, ya que cuando las mujeres pasan a la etapa de la menopausia, su densidad ósea disminuye cada vez más. Entonces hay un factor de riesgo de los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y algunos otros menos frecuentes, pero también es importante conocerlo, el hecho de tener alguna alteración que nos modifique la producción de PTH, que a nivel hormonal nos ayuda a la resorción ósea
y que pues es algún factor que si bien no es poco frecuente, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que ocurre normalmente, existe una remodelación continua. Sin embargo, conforme va pasando nuestra edad, hay alguna alteración en algunos de los factores regulares, como ya lo mencioné, sobre todo en las mujeres con la menopausia, donde la actividad de los osteoblastos, que son aquellos que van remodelando continuamente nuestro hueso, pues va disminuyendo cada vez más, pero los osteoclastos, que son los que destruyen, mantienen su actividad, y pues esto nos produce una densidad ósea más pequeña, en donde si lo vemos como si fuera una balanza, la actividad de los osteoclastos está baja y la del osteoclasto está aumentada o disminuida, provocando un hueso pues poroso y cada vez de menor calidad. Ok, qué interesante que menciones esto, porque como lo dijiste, entendiendo esto entendiendo qué sucede con nuestro hueso, podemos explicarnos por qué es más común, por ejemplo, como tú lo dijiste, en las mujeres, ¿no? Entrando a una etapa donde hay una disminución de hormonas, pues entonces estas también van a permear en la densidad ósea. Entonces es muy importante ver que hay cosas que no podemos modificar, por ejemplo la edad, ¿no? La edad o la aparición de una menopausia, son cosas que indudablemente no vamos a poder detener, pero hay otras que sí, ¿no, doctor? Sí, exactamente. Dentro de toda la enfermedad de la osteoporosis, vamos a tener distintos factores que vamos a poder modificar y otros que no. Dentro de los modificables va a sonar como muy repetitivo, pero siempre los médicos, porque siempre estamos tratando de hacer énfasis en que tratar de dejar el alcoholismo y el tabaquismo, y sobre todo de hacer ejercicio, es lo que nos va a ayudar a principalmente evitar, o más bien no evitar, sino retrasar un poco el desarrollo de esta enfermedad, porque como lo mencioné desde el principio, la osteoporosis o los cambios del envejecimiento pues es algo que nunca vamos a cambiar. Y por más que nosotros nos sintamos jóvenes, pues siempre va a estar como presente esa enfermedad. Entonces sí es muy importante mantener pues esos cuidados, y sobre todo los no modificables, como tal la edad, y en pacientes pues femeninas la menopausia. Ok, muy bien. Igual otro tipo de enfermedades, ¿no, doctor? O sea, toda enfermedad que comprometa nuestra secreción hormonal también pues podría afectar un poquito, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo estar como en cuenta, porque eso es una enfermedad que normalmente no tiene síntomas, pero que nos damos cuenta hasta ese momento tras una fractura de un traumatismo menor, como puede ser una caída de su propia altura o que el paciente esté sentado, principalmente lo que son las fracturas en fémur y las vertebrales. Ok, así es. Yo nada más también igual quisiera hacer una pequeña pausa para mencionar en cuanto a la alimentación. Es muy importante que los pacientes, si quieren llevar un adecuado aporte de calcio, acudir con su médico, ya sea para que primero haga una evaluación y considere si es necesario prescribirlo, o si por ejemplo yo quiero llevar una dieta rica en calcio, entender que no me tengo que zumbar 1 litro de leche diario, ¿no? O sea, porque hay sus consecuencias. Entonces siempre como, tal vez no sé si mi ingesta es adecuada en los micronutrientes, en vitaminas, minerales, entonces pues acudir con un profesional para que me oriente, ¿no? Adecuadamente. Sí, exactamente. Ok, pues muy bien, doctor. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Datos importantes por tu salud. 5 puntos por tu salud. Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos. El tener más de 50 años, la menopausia y algunas enfermedades endocrinas como el hiperparatiroidismo son factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. La densitometría ósea es un método de tamizaje que nos permite realizar un diagnóstico oportuno de osteoporosis, por lo que es importante acudir a su médico anualmente para valoración. Las fracturas de cadera o columna después de un traumatismo menor pueden ser un síntoma de que existe daño en la densidad del hueso. Existen medidas preventivas para retrasar el desgaste de los huesos, como una alimentación saludable, realizar actividad física constante
mantener un peso saludable y evitar el tabaquismo. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, ya estamos de regreso con el doctor Orlando Ismael Montelongo. Viene a platicarnos del tema de osteoporosis, que bueno, haciendo una pequeña recapitulación, podemos entender o podemos explicar que el hueso día con día se va remodelando a lo largo de toda la vida, y esto lleva un proceso ordenado en donde la reabsorción o la destrucción del hueso viejo va a ser seguida por la formación del hueso nuevo, ¿no? Y esto va a ser mediado por osteoclastos y osteoblastos, como nos comentaba el doctor. También nos hablaba de factores de riesgo para poder padecer osteoporosis, y hay factores que no podemos modificar, como la edad. Entonces no hay una fórmula que detenga la edad en la que estamos, y eso no se puede modificar. Otro de los factores que no se podía modificar era el sexo, porque las mujeres a cierta edad entramos a un periodo donde hay una disminución hormonal, y esto también favorece acelerar el proceso de osteoporosis. Entonces, por eso es muy importante la actividad física, como nos comentaba el doctor. Pero bueno, me gustaría ya que él participe un poco más, ya lo dejo platicar para que nos hable cómo nos podemos dar cuenta, que idealmente es bueno darse cuenta que tenemos riesgo o que nuestra densidad del hueso está disminuyendo a tiempo antes de que se presente algún síntoma ya, ¿no? Entonces, bueno, doctor, ahora sí te dejo platicar. Por favor, coméntanos un poquito acerca de cómo vemos a un familiar, un paciente o incluso nosotros mismos, algún foco rojo para saber que ya estoy empezando con problemas de mi densidad del hueso. Sí, pues principalmente, como lo había mencionado, esta enfermedad es asintomática. En ocasiones suele presentar algún tipo de dolor óseo, pero es difuso, es decir, no es específico en algún lugar, es muy generalizado. Pero esto es muy raro, y siempre cuando se da cuenta es posterior a que tiene una fractura. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Como ya mencionamos, una fractura aumenta la mortalidad al año. Entonces la forma más eficaz es siempre a través de la prevención, y principalmente en los pacientes que tengan algún factor de riesgo. Si nosotros vemos a un paciente que es mayor a 50 años, que toma alcohol, que es sedentario, que aparte fuma, o incluso que pues es mujer, en este tipo de pacientes en el que nosotros ya tenemos que hacer nuestra intervención directamente, y a partir de los 50 años o incluso antes en la mujer con respecto a su menopausia, empezar a ir con su médico. El médico le va a hacer una historia clínica en donde principalmente va a ser la identificación de factores de riesgo, y se le va a mandar a hacer si identifica algunos factores de riesgo, se le va a mandar a hacer una densitometría ósea. Esta es muy importante porque normalmente no tienden a tener como mucha información respecto a eso de los pacientes, no les comentan si tienen o no, pero es muy importante que estas sean densitometrías seriadas, principalmente cada 3 años en los pacientes que sí se les detecta osteoporosis. En aquellos que tengan osteopenia, que es como un grado menor a la osteoporosis, cada 4 años, y si todo sale normal, de 10 a 15 años. Tampoco es necesario que se lo estén haciendo cada año. Incluso el médico les va a realizar un cuestionario que nosotros llamamos el cuestionario Praxis, que básicamente es todo lo que les acabo de mencionar, la identificación de los factores de riesgo para conocer qué tanto riesgo existe de fractura. Como ya les mencioné, es muy importante el abandono de los malos hábitos, el alcoholismo y tabaquismo, la actividad física, y en caso de que se requiera en las mujeres, el tratamiento para la menopausia. Así es. Fíjate que esto es muy bueno que mencionas, doctor, y me gustaría también igual hacer una pequeña intervención para hablar esto que dices de la actividad física, que se me hace súper importante, y que no la veamos, las personas a veces la pueden entender como que ejercicio es igual a pérdida de peso, ¿no? Entonces no va tanto por ahí ya en este caso. Y también me gustaría comentar, por ejemplo, que en el adulto mayor es muy importante el control de peso, ya no estricto,
Porque, por ejemplo, podemos pedirle a un paciente que pese, no sé, de acuerdo al índice de masa corporal, por ejemplo, un poquito más bajo, y no, a partir de adulto mayor se tiene un poquito más de, ¿cómo se llama?, de permisividad, o son más permisivos en cuanto al peso, porque se ha visto que adultos mayores estamos en dos extremos, muy delgados o muy obesos, es un factor de riesgo para fracturas, ¿no? Sí. Entonces, se ha visto que en el adulto mayor un control de peso entre un índice de masa corporal entre 22 y 28 es protector para síndrome de fragilidad en el adulto mayor. Entonces, sí vale la pena, por ejemplo, valorar al paciente, y realmente no queremos, por ejemplo, los adultos mayores que ya tienen sobrepeso o obesidad, realmente nosotros no queremos que bajen de peso con el ejercicio, sino lo que queremos es que su masa muscular esté aumentada. O sea, no nosotros vamos por pérdida de peso, no, sino vamos más como con la constitución corporal, ¿no? Entonces sí es muy importante eso. Y bueno, ya hablando, ya tengo el padecimiento, doctor, ya me diagnosticaron osteoporosis. ¿Se puede curar o no se puede curar? Sí, pues esa enfermedad como tal hay que entender que es un proceso natural. Sé que a las personas mayores cada vez les cuesta más conforme vamos creciendo aceptar que pues nuestro cuerpo no es el mismo que antes y que como tal ese proceso va a continuar. Sin embargo, el objetivo principal como tal de esta enfermedad es el diagnóstico oportuno. Obviamente, si se da la fractura, pues ya tratar de tener los mayores cuidados posibles, pero tratar de llegar a ese punto, tratar de evitar llegar a la fractura, prevenirla mediante los factores de riesgo, las densitometrías seriadas y el tratamiento oportuno. Es también muy importante mencionar que no solamente se van a tomar el tratamiento solo por un año, o solamente mientras las densitometrías estén bien, sino que el tratamiento es mínimo por 3 años. Y entonces, para que también explicarle al paciente que es una enfermedad crónica, que hay que tratar de ser paciente, que no se va a quitar como si fuera una gripe a la semana. Entonces, tratar de tener la mejor comunicación con el paciente de que es una enfermedad ya, pues, prácticamente de toda la vida. Si bien existen algunos tratamientos que son durante 3 años y luego se pueden reposar 2 o 3 años, pues tener en cuenta y explicar al paciente que de todos modos, aunque tengan ese tipo de tratamientos, tratar de siempre estar acudiendo a sus densitometrías seriadas con su médico y sobre todo evitar los factores de riesgo que ya comentamos anteriormente. Así es, doctor. Esto es muy importante. Entonces, sí acudir con el médico que valore, y a lo mejor no todos necesitan el mismo tratamiento, pero sí es un tratamiento, como tú dices, que no podemos dejar de decir, ya me acabé las pastillas y ya estuvo, ¿no? Ya me curé. O de decir, ya me hice una densitometría y salí bien y nunca me vuelvo a checar, ¿no? Sí, exactamente. Hay que tratar de mantener esa, pues ahora sí que ya es disciplina. Creo que hay cierta edad donde ya ir al médico es como pues ir al mandado, tratar de estar yendo continuamente y tratar de evitar las mayores enfermedades posibles. Así es. Y luego aparte, ¿no? Como también que no lo vean como algo malo, porque puede muchas personas que ya les hacen el diagnóstico, entonces sí llega un momento en donde automáticamente puede generar la idea de inmovilización, no hacer ejercicio, si me van a operar o tengo una fractura, ¿qué voy a hacer? Entonces sí es muy importante esto, ¿no? Y sí, de por sí ya tengo diagnosticado osteoporosis, tengo que cuidar mucho el tener una caída por el riesgo que tengo de una fractura. Sí, sobre todo los pacientes ya que pues, están diagnosticados, es muy importante pues dar énfasis en las características que tienen que tener o los cambios que tienen que hacer en su vida, porque más allá de abandonar los factores de riesgo, de estar haciendo sus densitometrías óseas, creo que es algo que tenemos que cambiar, el hecho de cómo viven dentro de su casa. Y creo que también esto es un punto muy importante con respecto
a la psicología del mismo paciente, porque luego que le dices que hagan cierto tipo de cosas, luego ya se empiezan a sentir pues que ya están viejos, que ya no pueden hacer lo mismo que antes. Y pues sí, realmente eso es lo que tienen que aceptar. Que al tener un factor de riesgo muy importante que les aumenta la mortalidad, pues con mayor razón tienen que tener pues más cuidado. Y pues me gustaría mencionar algunos de los cambios que los médicos recomendamos que hagan cambios tanto en su físico como en la vida, en la casa donde ellos viven. Ellos, sobre todo los que vamos a mencionar ahorita, son los más importantes, pero pues como siempre hay que tratar de cuidarnos en general. Y uno de ellos pues es el uso de calzado cómodo, tratar de que el zapato que nosotros utilicemos sea con el que mejor se sienta el paciente, que no le quede ni grande ni muy apretado. También recordar también los efectos perjudiciales que nos puede causar el hecho de tener un zapato muy apretado, sobre todo en los viejitos. En caso de que lo requiera, el uso de bastón o andadera, y sobre todo que luego es muy importante la colocación de herramientas para apoyo dentro del baño o dentro de la misma cama. Esto les puede ayudar muchísimo porque recordemos que cuando nosotros nos bañamos pues estamos húmedos, está el piso mojado y pues es un factor aún mayor para que el paciente se pueda resbalar y tener una caída. Se pueden colocar algunos tipos de bastones de esos que se pegan a la pared. Sobre todo que no sean de esos que tienen los chupones, sino que vaya atornillado directamente en la pared, porque luego suele ser como muy práctico, muy barato comprar ese tipo de herramientas que se apoyan pero que tienen chupón y pues fácilmente se pueden desprender. También el uso de antiderrapantes, sobre todo en las zonas húmedas o en escalones, es muy importante, sobre todo porque muchos de los viejitos ya tienden a arrastrar los pies y eso nos lleva también a un punto muy importante, el uso de cables para la televisión, extensiones, tratar de eliminarlas o si no se pueden eliminar, tratar de pegarlas directamente a la pared, que no estén ahí colgando porque se pueden tropezar los viejitos. Y sobre todo la buena iluminación en casa. Hay un punto muy importante que ahorita ya lo estamos apegando mucho a la tecnología, el uso de focos inteligentes o alguna otra tecnología que nos puede ayudar a que ya no el viejito se tenga que parar y prender el foco, sino ya puede hacer mediante de voz, y eso pues se les ayuda pues bastante también a ese tipo de pacientes. Y sobre todo creo que desde nuestra niñez el uso de anteojos, siempre estar también teniendo nuestra cita con el oftalmólogo, ajustando nuestro lente y siempre conforme a lo que requiera nuestro paciente. Uh-huh. Ok, esto es muy interesante, doctor, porque sí, realmente no solamente es para los adultos mayores si te pones a pensarlo, o sea, son medidas que uno debe de tener en casa o que se recomendaría tener en casa para evitar accidentes simplemente. Entonces, por ese lado nos podemos poner a pensar, a lo mejor un adulto mayor lo puede ver como, ya me pusieron un barandal, pero no, realmente es prevenir para todos un accidente, ¿no? Sí, exactamente, creo que son los cuidados que en general nosotros tenemos que tener, pero pues como cuando nosotros somos jóvenes nos caemos, hacemos aquella u otra cosa y nunca pensamos que va a tener más allá del golpe y el dolor, pero ya cuando llegamos a una edad avanzada o incluso cuando tenemos niños pequeños, pues suelen ser pues ya otro tipo de accidentes un poco más graves. Ok, pues qué bueno que lo comentes para que quien nos está escuchando pues vea que realmente pueden vivir su vida normal como cualquier persona, y el hecho de poner barandales solamente es una ayuda a ese pequeño como ¿qué será? Solamente es como una pequeña desigualdad, ¿no? Pero de ahí en más pueden vivir su vida como todos los demás, y ojalá que no se sientan mal pues por eso. Solamente es una ayuda para todos, no solamente para la persona que tiene esa pequeña, ¿cómo le podemos decir? Porque sería, pues sí, como pequeña desigualdad. Desigualdad.
Sí, pues si podemos disminuir aquel porcentaje de tener algún accidente a lo más mínimo, pues creo que sería buena opción. Ya si tenemos un paciente con un alto riesgo de alguna fractura y lo tenemos ahí, pues aún mejor. Okay. Pues muy bien, doctor, agradecemos mucho el programa, tu plática, que ha sido muy reconfortante, y ojalá que a las personas que nos escuchan también les ayude un poquito para entender que no es malo, que se puede prevenir, y que si ya lo tenemos instaurado, pues podemos seguir viviendo normal siempre y cuando hagamos buenos hábitos, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias por invitarme, y nada más pues para recordarles que el Día Mundial de la Osteoporosis es el 20 de octubre, y ya estamos pues a nada de que sea el día y coincido mucho con esta plática, y espero que la información dada aquí les ayude bastante. Muy bien, doctor, si gustas dejarnos tu correo, mencionarlo para que quien tenga duda, ya sea que te busque en Irapuato o te escriba un mensaje. Sí, claro, mi correo electrónico es oi.montelongohernandez@ugto.mx, y pues aquí estamos en Red Médica Irapuato para lo que se hizo. Ok, muchas gracias, doctor. Estuvimos con el doctor Orlando Ismael Montelongo Hernández, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, y como lo dijo, está actualmente laborando en la Red Médica de Irapuato, y cualquier duda, bueno, ya saben dónde encontrarlo. Y agradecemos a ustedes la atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Invitamos a ver la programación del sistema de radio en la 100.7 de FM, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato, en Ciudad UG en Facebook. Mi nombre es Benay Contreras, de Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.